Hola amigos, ¿qué tal? Soy Andrés, bienvenidos al pastificio de Nicola. Y aprovechando los excelentes tomates que las plantas suelen dar durante el periodo más cálido del año y las ofertas también, hoy les voy a mostrar este sencillo método para secarlos al sol. El secado de tomates es un recurso sencillo y práctico para aprovecharlos y luego usarlos para dar un toque especial de sabor a una variedad de platos. Vamos a ver cómo se hace. Los tomates que se usan para secado preferentemente son de este tipo. Los tomates pera. Tienen menos jugo y semillas y son más carnosos. Antes de usarlos, lavarlos muy bien y simplemente cortarlos a la mitad. Luego los ponemos sobre un bastidor de malla, una rejilla o una bandeja. El bastidor de malla o la rejilla nos proporcionará ventilación por todas partes del tomate. Estos son 2 kilos de tomates pera, de los cuales vamos a obtener unos 200 gramos de tomates secos. Una vez sobre la malla o la rejilla, les aplicamos una fina capa de sal. Puede ser sal entre fina o gruesa. Luego los llevamos a un lugar donde dé el sol la mayor cantidad del día. El proceso de secado de tomates al sol puede durar de unos 5 días a unas 2 semanas dependiendo del clima. Hay quienes aconsejan usar un paño fino para cubrirlos que deje pasar la luz del sol, para mantener alejados a los insectos. Pero si se salan, lo normal es que no se posen sobre ellos. Si usan una bandeja para secarlos, lo mejor es primero dejarlos secar del lado del corte y luego ir dándolos vuelta al menos 1 o 2 veces al día. Durante el secado conviene también resguardar los tomates al atardecer para evitar que la humedad de la noche los rehidrate. Sabremos que los tomates están en su punto justo de deshidratación cuando adquieran un color rojo más oscuro, una textura firme y dejen de estar pegajosos, parecido a una ciruela pasa. Para conservarlos en aceite, primero los vamos a hidratar un poco. Los vamos a hervir en 1 litro de agua con medio vaso o 120 mililitros de vinagre. Ponemos a hervir el agua y el vinagre y luego le agregamos los tomates. Los vamos a hervir durante 5 minutos. Luego los retiramos y los ponemos sobre un paño de cocina. Los separamos bien y secamos un poco presionando con el paño. Luego los dejamos secar por 1 o 2 horas hasta que dejen de sentirse húmedos al tacto. Y para conservarlos en aceite voy a usar un diente de ajo, un poco de orégano seco, ají molido, unas hojitas de laurel, granos de pimienta negra y aceite de oliva. Y 1 o 2 frascos limpios y esterilizados según la cantidad de tomates. Corto el ajo en rebanadas bien finitas. Pongo primero algunos tomates secos en el fondo del frasco. Agrego un poco de ajo, ají molido, el orégano y luego agrego más tomates.
y voy intercalando tomates, ajo y condimentos hasta llenar el frasco. Por último, agrego 1 o 2 hojas de laurel. Recuerden presionar un poco para que quede bien compacto. Los granos de pimienta. Y terminamos con aceite de oliva hasta llenar bien el frasco y cubrir los tomates. Tapamos bien y listo. Estos tomates en aceite pueden conservarse sin problemas por varias semanas o hasta 3 meses dentro del refrigerador. Al igual que con cualquier otra conserva, por razones de seguridad, no les recomiendo guardarlos a temperatura ambiente a menos que hayan hecho el proceso de esterilización de recipientes y sellado al vacío. Estos tomates secados al sol son una verdadera bomba de sabor, ya que durante el proceso de secado su agua se evaporó concentrando todo su sabor. Y no tienen nada que ver con los tomates comprados deshidratados en hornos o deshidratadores. Son un verdadero manjar para disfrutarlos como parte de un antipasto, en sándwiches, para acompañar carnes o para dar un toque especial a ensaladas o platos de pasta. Y amigos, así de fácil es preparar los tomates secos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, como siempre, no se olviden de poner un me gusta, visiten el canal para ver mis otros videos y si no lo han hecho todavía, suscríbanse. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para ver este video y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Chao, hasta luego.